Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo, donde existen seres peligrosos y poderosos provenientes de la cultura japonesa, enormes tirantes que despertaron de su letargo solo para causar caos, que ni los héroes de antaño pueden manejar, eso hasta que dos personas con poderes inusuales llegaran, tres deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Kaiju 8 y otros animes que aparecen en el film no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, Kaiju of Destruction. Prólogo. Esta historia inicia en una especie de barco, más específicamente un barco pesquero, la escena en blanco y negro mostraba enormes olas, gritos de desesperación y pánico en todos en esos momentos antes que una enorme ola, invadiese la cámara y todo, quedando la zona en oscuridad. Tsuna, mi. Decía de la nada una especie de luz, con ojos que veía a su alrededor, esta, siendo la persona del punto de vista de la cámara, uno de nuestros protas de este fic. Notando la zona oscura alrededor, y nada más. ¿Es oficial? ¿El trabajo me mató? Fue lo único que dijo sudando a balas. Pero a su lado, otra voz la exaltaba. ¡Ah! ¡Demonios!, decía otra persona despertando. ¡Ah! ¿Tú quién eres?, decía el alma uno asustada viendo a otro como él. Eso debería decirte, ¿tú quién eres?, preguntaría el otro. Y antes de responder, de la nada. Ya basta de peleas, que no hay tiempo para ambos, dijo alguien de la nada. Y de esa forma, al frente de ambos, apareció un ser enorme, con alas pero un solo ojo que veía a ambos, algo perturbador. Ayohon, dijo la esfera uno del susto. Tú, sé que eres, un ángel. La verdadera forma de un ángel. Gritaría el segundo ya que había visto a este ser en vídeos cuando se explica sobre las formas y apariencia de un ángel. Así es, esta es mi verdadera forma, descuiden, no soy malo a menos que sea necesario, y dependiendo de las almas que tengo que analizar, como en su caso, Javier, Brian, decía el ser a ambos. ¿Qué? ¿Sabe mi nombre?, decía el alma 1, siendo Javier. Igual al mío, espera, Javier, o sea que eres ese youtuber de los feeds de Titiritero o me estoy confundiendo de persona? Preguntaría Brian al reconocer a esta persona o pensaba que fuera él. Me retiré, trabajaba para ganar dinero, pero, decía Javier. Moriste al igual que Brian, no indagaré mucho sobre esto, pero, diré que sus muertes sin duda fueron trágicas, más las vidas que les deparaban. Vivieron casi miserables ambos de no ser por el amor de su familia, pero no puedo mandarlos, ni al cielo o el infierno ya que, bueno, murieron antes de tiempo, y eso es un problema en la agenda de la muerte, así que... Ambos irán a otro mundo para vivir desde cero y poder ajustarse, decía el ángel a ambos. ¿Reencarnar? ¿Como un isekai?, pregunta Javier. Está bien, pero dinos, ¿qué clase de mundo iremos para empezar a vivir?, preguntaría Brian. Solo diré que, uno de ellos es Kaiju 8, una serie de kaijus pero, con cositas extras que verán más adelante, en fin, pasemos a esto, si irán a ese mundo, contarán con un solo deseo para reencarnar, así que, sean muy listos en esto, decía en ángel. ¿Solo un deseo no? En ese caso, deseo poseer un intelecto mayor, o sea una superinteligencia que posea ya sea en el ámbito científico y cualquier rama científica como de mis personajes favoritos de la ciencia, decía Brian recordando a esos personajes. Geralt Robotnik, Pym, Tony Stark, incluso al de Azmuth. En mi caso lo mismo, quiero ser capaz de saber, crear y tener inventos, combinando las mentes de Azmuth el Galván, Nikola Tesla, Tony Stark, Síndrome de los Increíbles, Rick Sánchez además, decía Javier. Oh. Doble inteligencia, a nivel más allá de lo humano, jejeje, me gusta, bien, concedido, decía el ángel y de un brillo, ambas almas recibieron el arco de luz. Oh, No me siento más listo, comenta Javier aún sintiéndose de mente normal. Es porque es para cuando tengan sus cuerpos claro, decía el ángel. Ya veo, bueno, este es un, hasta pronto no.
Gracias por el deseo, decía Brian. Sí, buena suerte, decía el ángel, donde ambas almas desaparecen de la nada. Y antes de desaparecer, Brian preguntó cuál era su nombre, pero al final, se fue. Momentos después, ubicación desconocida. Más o menos en una ciudad, cables, edificios japoneses, etc. Pero nos enfocamos más en una chatarrería, en donde en el suelo, vestidos con harapos, dos cuerpos pequeños empezarán a moverse. Exclamó un pequeño pericastaño oscuro con ropas harapientas, y un brillo dorado se produjo en su cabeza. Javier, era este personaje. ¿Ya llegamos? Preguntaría un niño de cabello castaño desordenado, pero lo curioso es que está con los ojos cerrados, siendo Brian. Wow, llegamos pero... ¿Dónde carajos estamos? Jamás vi esto en Kaiju 8. ¿O es aquí? Preguntaría Javier, sorprendiéndose de su cuerpo de infante. Es un depósito de chatarra, de eso no hay duda, decía Brian mirando a toda la chatarra a su alrededor. Nada mal, creo que el ángel nos mandó aquí por si acaso. No entiendo, Javier decía de la nada, su cerebro recibiendo una especie de corte, y de la nada, cálculos matemáticos de los objetos, funciones, anatomía, volumen, como un cerebro ya actualizado. Y eso sucedís con Brian, su cerebro estaba recibiendo mucho conocimiento para ser una de las mentes más brillantes del mundo. Wow, así se siente tener la mente de un científico, un intelecto de esa magnitud, decía Brian. ¿Crees que podamos usar estas cosas para, tú y sabes? Decía Javier. Puede servir, pero antes, decía Brian rugiendo su estómago por comida. Dado a entender que necesita alimentarse. Bien. ¿De dónde sacaremos algo de comer? Decía Javier con cara de fastidio. En eso, Brian vería a su alrededor. Dime una cosa, ¿estamos cerca del mar? Preguntaría Brian de saber si es donde están exactamente. Javier en vez de responder, escucha ruido de olas, y se asoma, usando la chatarra como escalera, subiendo con cuidado de no caerse, sorprendiéndose de ver un océano, y arena. Wow, es una playa. De chatarra, decía Javier choqueado de la nada. Bien Fer, ya sé lo que vamos a hacer hoy, decía Brian usando las líneas de Phineas. Javier sonriendo sacaría un tubo metálico de la chatarra, y algunos contenedores metálicos. Así, empezaría a construir algo para conseguir algo en el mar y así conseguir algo de ahí. Y usando la chatarra y algunas herramientas como podían. Ambos crearán una especie de enorme garra metálica de chatarra, contenedores para la boca y materiales de cables para moverlo. Y todo a control remoto, decía Javier controlando la garra, usando un control viejo de juguete de auto de carreras y control remoto para manejarlo, apuntando al mar. Bien, es hora de ponerlo al mar, decía Brian para colocar la garra al mar. Javier activó y empezó la pesca. Y la garra fue dispara al mar, chapoteando. Yau, como pesca a nivel extremo, decía Javier, y al retraer la garra, esta llena de agua salada se abre, dejando caer 6 pescados que se movían. Amigo. Decía Javier sonriendo. Bien, ve por más peces, decía Brian con una sonrisa. Cosa que Javier accede, y el pescador seguiría lanzándose a por más peces en el mar. Así momentos después, en medio de una fogata en la chatarrería, se vería a ambos degustar los peces, comiendo sin demora y disfrutando. Le falta sal pero, glup, está rico, decía Javier sirviendo pescado en un trozo de plato roto. Es mejor que nada, decía Brian. Así, comiendo peces 4. Luego de comer, sus brillantes mentes infladas seguían trabajando, ahora pensando qué poder hacer. ¿Se te ocurre alguna idea? Porque tengo muchos inventos por hacer, pero quiero empezar con uno supremo, decía Javier. Escucha Javier, primero lo primero, nuevos nombres, ya que Javier y Brian murieron y renacimos como nuevas personas, decía Brian a su amigo. Es verdad, si es así, me llamaré, Susano, si Susano Chikamatsu solamente, decía Javier, ahora Susano. En ese caso, honraré la memoria del padre de Goom Slayer, usando su nombre, Billy Blazkowicz, decía Brian con el nombre de Billy. Bien, Susano y Billy, todo listo, ahora, ¿qué carajos hacemos primero? Preguntaría Susano con la mano reposando su cabeza.
Ahora, hay que crear un refugio, para después conseguir un taller, luego los materiales y también dinero para conseguir en las tiendas, explica Billy. ¿Nos serviría ese almacén de muelle abandonado? Preguntaría Susano apuntando al otro lado de la playa, una zona de muelle que parecía abandonada, que jamás apareció en pantalla. Servirá, ahora a conseguir herramientas para crear los Omnitrix y hacer el taller, decía Billy. Momentos después. Se vería a Susano luego de mucho pastoreo, usar un carrito de una rueda llevando ahí, taladros, destornilladores, martillo, caja de herramientas, y una batería de auto. Se lo saque a esa camioneta blanca, decía Susano con el carrito. Al igual que él, Billy usando un carrito de supermercado con más materiales. Contenedores, equipos de PC, televisores, y muchos circuitos y chips. Aquí traje el equipo tecnológico, para crear los planos del Omnitrix, decía Billy. Oye Susano, tengo una duda, ¿cómo vamos a crear un Omnitrix sin código genético alienígena? Preguntaría Billy. ¿Sabes que eso sería complicado? Prácticamente necesitamos algo de ADN para siquiera moldear los genes y obtener lo que queríamos para transformarnos, si no sería un simple artefacto, decía Susano. Aparte de las otras funciones, como reparar el daño genético y el control maestro, decía Billy de esas funciones. Lo descubriremos después, vamos, espero que ese almacén no haya fantasmas, decía Susano llevando las cosas. Preocúpate por los kaijus y kaijins, así que, a trabajar, decía Billy para empezar a reparar y construir su laboratorio. Así, desarmaron los equipos para reconstruir y usando las piezas, podrían tener un equipo científico decente. ¿Sabes? Estas herramientas rotas sí pueden volverse mejores cuando cambias los cables y los reemplazas, decía Susano usando un taladro como fundidora de circuitos alimentada por la batería de auto. Conectada a la par con un generador solar casi roto. Sí, aparte de usar un molino de viento para poder generar más energía en caso que las baterías se acaben, decía Billy usando los ventiladores para hacer molinos caseros. Reparando de paso una laptop, y dándole mejor tarjeta de vídeo, chips y un cerebro casero para más gigas. Y lo mejor, decía Susano tomando una antena vieja, pero con un sujetador metálico oxidado y una punta de paraguas conectada apuntando al cielo. Una antena suprema, decía Susano haciendo algo que ni los genios de Island podrían hacer en poco tiempo. Bien, oye Susano, ¿te acuerdas de las impresoras 3D? Preguntaría Billy. Así es, planeo hacer algo similar con más materiales, ¿por qué? Preguntaría Susano. Se me ocurre una idea, esa antena tuya, conviértelo en una antena receptora de otro canal, pero en multiverso, así podríamos tener canal de nuestro antiguo mundo, decía Billy de esa idea. Eso sí es un reto, claro, usaré los materiales del pescainador, espérame, decía Susano saliendo. Momentos después. Luego de desmontar el invento, ahora había una enorme antena de chatarra funcional ante ellos, apuntando al cielo. Es lo mejor que pude hacer con los materiales, ahora a probarlo, decía Susano conectando la antena a la laptop reparada, y dándole señal a Billy de accionarla. En eso, Billy conectaría unos toques en caso y alzaría su pulgar, señalando que está lista y que puede activarla. Cosa que Susano mueve la palanca. Y al encenderse, la antena se movió, y apuntaría a un hueco en el suelo, emitiendo una luz verde que fue enviada al espacio. Funciona. Celebra Susano modo Mayuri. Bien, busca en la pantalla, la imagen del Omnitrix, la última versión, ordenaría Billy. Susano haría eso, y se conectaría a una red de otro universo, literal. Wow, mira, aquí está todo y sus versiones, el Carly, no ese no ¿verdad? Decía Susano sudando de esa versión corrupta del Omnitrix. Ni verga con ese Omnitrix, por nada del mundo, decía Billy serio. Atención, detección materia desconocida en el sistema, decía la pantalla de la nada. Viejo, dime qué es lo que estamos buscando, decía Billy de ver si era lo que buscaba. No puede ser, Billy, creo que esta antena logró encontrar rastros de esa materia que está en todos lados, materia oscura, decía Susano zarandeando a su colega de la emoción. Pero ¿cómo es posible? Esa energía es transparente e indetectable, y la antena logró conseguirla. Decía Susano pensativo de qué ocurrió. Carajo, justo ahora encontramos materia oscura, Susano, si esa energía explota, estaremos en un gran aprieto.
exclamó Billy. Rápido, mantén la coordinación de la antena, Hare mejoras, decía Susano tirándole herramientas y corriendo a la antena. Cosa que Billy teclea como loco, evitando que Fuga se le escape o se destruya y arruine más de lo que está. Susano en eso toma algunos materiales de la chatarra, lanzándola, chip, tostadora, impresora pequeña, impresor grande. Billy, aguanta un poco, decía Susano colocándose manos a la obra. Chispas sonaban por doquier. Eso trato, esta energía no es delicado, lo sabes. Gritaría Billy tratando de retener la materia oscura. Susano rápidamente conectaría cables a la antena, y usaría contenedores de plástico, cualquier botella para poder retener un poco. Sudando, empezaría a soldar, cortar, conectar, todo. Pero la máquina estaría por explotar. Susano Oro, rápido, va a estallar. Gritaría Billy de la desesperación. Exclama Susano terminando y del miedo, presiona el botón. Cosa que en eso, la antena dejaría de chispear y los sistemas de alerta del PC se calmarían. En eso, una parte estaría brillando de color naranja rojizo. Lo logramos, la materia oscura en una botella, decía Susano desmayándose del miedo de antes. Usaste un capacitor que usan las microondas, para almacenar energía, decía Billy al ver ese método, una energía encerrada en una botella. Sí, esas ondas contrarrestan y mantienen la energía sellada más eficiente, que mejor que eso que un contenedor que no tenemos, decía Susano. Ok, no es como esperaba, pero la materia oscura nos va a servir de algo, decía Billy. Ahora, decía Susano tomando dicha botella, llevándolo a otro sitio, y es el invento de antes, una especie de impresora de chatarra, donde moviendo la botella, conectaría la energía ahí, y después la máquina al computador. Admira, la impresora 7D Inador, decía Susano al estilo Doofenshmirtz, sobre el nuevo invento, alimentado por materia oscura. Susano, ¿estás honrando a Doofenshmirtz por nombrar esos nombres o qué? Preguntaría Billy por cómo Susano ponía nombres con Inador. Bien, esta máquina está alimentada por un compuesto energético que tiene el suficiente poder, para poder ser usado como material de creación, lo que digo es, que ahora podremos obtener objetos de otros universos e imprimirlos como una impresora 3D, ¿no es genial? Aunque es 50-50, decía Susano. Bien, en ese caso, debemos buscar piezas de una impresora 3D para completarla, así sería más fácil el materializarlo, decía Billy. ¿Y crees que en la chatarra la hallaremos? Si es así te comprar una dotación de papas con chile, decía Susano en apuesta. Ok, como dicen, es hora de ahorrar, decía Billy. Puf, gane fácil, Billy, es sumamente imposible que algo tan avanzado como una impresora 3D esté en la chata, decía Susano sin terminar. La encontré, decía Billy, estando con él en la playa. ¿Qué? Decía Susano cómicamente. En eso, Susano miraría y dice lo siguiente. Maldito, la encontraste de antes y la ocultaste de mí. Acusaría Susano. Solo puedo decir esto, gracias Ángel, donde quieras estés, decía Billy 3 en forma de rezo. Susano con un tic, se golpea 5 veces la cabeza. Maldito, seas, tú, Billy. Decía Susano cómicamente. Mientras Billy se encargaría de las mejoras. Susano se encarga del ensamblaje para conectar como un rompecabezas. Tardarían en construirlo, que les tomó hasta que anocheció. Comer pescados, al día siguiente. Ya aún, tardamos un día pero, espero que valga la pena, decía Susano. Buah. Sí, dime qué Omnitrix vamos a traer, el de la serie que empezó, o el recalibrado con funciones de reparación genético, o el Ultimatum o el último Omnitrix definitivo. Preguntaría Billy. Yo pediré el Ultimatrix, haré mejor trabajo del que Albedo hizo, ¿y tú? Preguntaría Susano. Creo que esta vez, el último, el que Azmuth hizo, ya que posee más funciones, para reparar el daño genético y se pueda disfrazarse como un reloj, decía Billy. Cosa que Susano sería el primero, tecleando códigos, la imagen y las funciones. Iniciar, decía Susano dando enter. Sonido e impresora. La impresora 7D se activa, y en segundos, empezaría a usar la materia oscura, materializando con un láser lo pedido. Oh. Funciona. Decía Susano casi desmayándose.
Y de ahí, de un último brillo, un reloj de muñeca con el símbolo de reloj de arena se hizo presente, color verde. Mío. Gritó Susano lanzándose y colocándose el Ultimatrix en su mano derecha. Cosa que el aparato brillaría y se ajusta a la muñeca de Susano. ¡Jaya, lo tengo! Celebró Susano ante el Ultimatrix a su poder. Bien, mi turno, decía Billy entusiasmado por tener el suyo. Cosa que Billy teclea unos comandos y en la pantalla, visualiza lo que buscaba, el Omnitrix mejorado. La impresora haría lo mismo, y en segundos, un reloj blanco con borde cuadrado y verde, y reloj de arena apareció, el último Omnitrix mejorado. Sí. ¡Guau! Gritaría Billy de la emoción y se lo coloca en su muñeca. Somos los nuevos Ben 10. Oye, jeje, ¿con quién empiezo? Oh, aquí, ¿qué? Decía Susano sudando de la nada, activando el botón y moviendo su dial. Sí, veamos en qué puedo convertirme, decía Billy usando el Omnitrix, pero al igual que Susano, también puso la misma expresión. Viejo, tengo solo 2 aliens, decía Susano sudando. Mostrando hologramas de 2 aliens solamente escaneados. Igualmente, yo también, decía Billy mostrando su holograma y veía que solo posee 2 alienígenas. Bueno, veamos qué pasa y cómo es la transformación con esto, decía Susano presionando un botón, donde el dial del Ultimatrix se alza. Oye Susano, ¿y si están por así decir, desbloquear los demás aliens? Preguntaría Billy. Pensé lo mismo, deberemos desbloquearlos con algunas mejoras, pero vamos, probemos los que tenemos, decía Susano. Billy asiente y es el primero, seleccionando del holograma a uno de los 2 aliens. Usaré este, decía seleccionando a un alien que posee una apariencia de un dinosaurio con ruedas. Cosa que sin dudas, golpea el Omnitrix, y una luz verde cegó a ambos. Y al disipar la luz, Billy tendría la apariencia de un reptil de color azul y negro, con un casco en su cabeza y 2 ruedas en cada pie. XRL8, oye, decía Billy siendo XRL8. Jojojo, se ve más épico en persona, ¿acaso es como el original? Preguntaría Susano. A lo que empieza a correr y fue de un lado a otro, trayendo cosas de la chatarra, piezas por piezas a una gran velocidad. Con esta velocidad, traer cosas será fácil, decía Billy sonriendo de la emoción. Joder, bien, mi turno, decía Susano, presionando de esa forma el Ultimatrix. Otra luz verde apareció, y las células de Susano cambian. Encorvándose, sus prendas y piel fueron cubiertas por garras, mandíbula más grande y emergiendo dientes y un pelaje anaranjado por todo el cuerpo, branquias emerger de sus costados, el dial del Ultimatrix salió en su frente y garras negras salieron de sus dedos de las patas. ¡Groar! Rugió Susano, transformado ahora en bestia. ¿Bestia, Sé que son buenos buscando rastros, pero, ¿no era otra opción el otro alien? Preguntaría Billy. Groor, grrr, dijo Bestia moviéndose en 4 patas, saltando y masticando de paso un pedazo de hojalata, destruyéndola con sus fauces. Oye, estás haciendo pedazos las piezas que necesitamos. Gritaría Billy. Susano en eso, activa su sistema de rastreo, sus branquias alrededor moviéndose y detectando. Groar. Susano ruge de la nada, alzando sus garras y atacando algo, pero no había nada. ¿Qué vistes? Preguntaría Billy. Susano se volvía loco, enviando zarpazos, saltando y atacando algo que Billy no podía ver, pero al parecer Susano sí en esa cierta. Susano, si estás viendo algo, encuéntralo, diría Billy. Grunch, 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 trató de decir, pero babeaba como perro, ya que Bestia no sabía hablar. Usa el Ultimatrix, Bestia Suprema puede hablar, sugeriría Billy. Susano asiente, pero antes de hacerlo, sus branquias volverían a moverse. Groar. Rugió Bestia, apuntando detrás de Billy. Cosa que de una rapidez, vería donde vería. Pisadas, explosiones, sonaban desde afuera. Cosa que Billy salió rápido, y justo, escuchó las sirenas de emergencia. Atención, ataque de Kaiju, repito ataque de Kaiju, evacúen a zonas seguras, sonaban las alarmas. En eso, se dio cuenta de algo, regresó y avisaría a Susano. Susano, sé por qué actuante así, es un ataque de Kaiju, por eso te comportaste así, decía Billy.
Geru, 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 decía Susano tratando de decir que era por otra cosa. Pero Billy no le escuchó. Y ahí, escucharía explosiones en la ciudad, y helicópteros, y por alguna razón, algo le decía a Billy que debía ir cuanto antes. Carajo, Susano, usa de bestia suprema, ya, que no te entiendo. Exclama Billy de que active el modo supremo. Susano en eso presiona rápido el Ultimatrix. Cosa que en segundos, Bestia empieza a brillar, y a crecer, pasando a tener piel rojiza y sus facciones más salvajes, pero su pelaje se hizo rojizo. ¿Y bien, ya puedes hablar? Preguntaría Billy. ¿Se siente raro? Wow, no sabía que Bestia Suprema podía hablar, pero no puedo ver, decía Susano literalmente usando sus branquias y cerebro para visualizar todo. Eso lo descubriremos después, Susano, hay que salvar vidas, un kaiju apareció y nosotros somos los únicos que podemos detenerlo, así que es momento de ser héroe, ¿no lo crees? Preguntaría Billy. Sí. Rugió Bestia, atravesando el techo del almacén de un salto. Literalmente ganando más velocidad que el Bestia normal. Dejando de lado que destruyó el techo, se fue corriendo donde está el ataque de kaiju y ver si podía evitar muertes. Billy apareció corriendo a su lado en su modo XLR8. Susano, recuerda que no tenemos mucho tiempo, así que debemos actuar rápido, decía Billy. Lo sé, en esta forma de Bestia Suprema, tengo piel más resistente, mejores músculos para impulsarme y mi vision es más ampliada con mi sensor, este kaiju es más grande y está a solo 4 cuadras de aquí, siendo más presencias a lo lejos, decía Susano. En ese caso, a rescatar personas, esa es la prioridad, el kaiju se puede encargar de los cazadores de kaijus, los del cuerpo de defensa anti-kaijus, decía Billy que rescatar vidas es lo primero. En eso, un edificio a su lado, empezaría a caerse, por una explosión de ataque. Hay 20 personas ahí. Grita Susano cambiando de dirección. Cosa que Billy usaría toda su velocidad y se ve en cámara lenta, de cómo tomó a cada civil y los pondría a salvo en un lugar apartado de la catástrofe. Susano con miedo, usó su propio cuerpo para atravesar el edificio, sacando a 2 bebés en sus fauces y saltando. Cosa que Susano tendría a los bebés y estaría con Billy, junto a los civiles. Y claramente estaban asustados por ver a esas criaturas que pensaban que son kaijins. En eso Susano se acerca a una niña asustada, y para no asustarla, actúa como perrito, dándole mimos y moviendo su cola. Jijiji, perrito, decía la niña ya que veía que se comportaba como un perrito obediente. Susano asiente y le revuelve el cabello. No nos atacan, decía un civil tomando a uno de los bebés. No, es más, ese perro y ese lagarto, nos protegieron y nos sacaron del edificio, decía una mujer. En eso, Susano de la nada salta, asustando a los civiles creyendo que los atacaba. Pero este literal atrapó una enorme viga metálica con sus fauces, cayendo al suelo y escupiéndola. ¡Wow! Decía Susano en su actuación. Señores, estamos aquí a salvar vidas, no a arrebatarlas, les sugiero que vayan a un refugio, aún no es seguro aquí, tomen a los bebés y escóndanse hasta que esto termine, ordenaría Billy a los civiles. Cosa que los civiles, asienten y ahora van a una zona segura donde el escuadrón anti-kaiju los esperaba. Pero antes de irse, la niña abraza al perrito. gracias perrito, eres mi héroe. Decía la niña agradecida por ser salvada. Susano da una sonrisa en respuesta, para después asentir a su colega, ambos saliendo de ahí, uno saltando y el otro corriendo. Y claramente, el cuerpo de defensa anti-kaiju, pudieron acabar con el kaiju, cosa que no se darían cuenta de las acciones de nuestros protas. Y vemos a los mencionados regresar, pero sus Omnitrix estaban parpadeando en rojo, indicando su límite de tiempo. Pist. Sonaron antes de envolverlos en una luz, volviéndolos a la normalidad. Sin duda es el aparato más versátil y útil del universo, decía Susano tronando el cuello. Sí, pero debemos desbloquear los demás aliens, en caso de enfrentar a los kaijus. Kaijins y demás peligros, explica Billy serio. Eso sexto antes, gritó Susano recordando lo de antes. Espera, ¿es verdad, que vistes exactamente en la playa? Preguntaría Billy de ese detalle. En eso Susano cuenta que vio seres humanos, o más bien espectros deformes que estaban a su alrededor, cuando los vio, por el miedo los atacara.
Pero no les hacía nada, claramente los atravesaba, decía Susano. Mierda, no cabe duda, eran espíritus, y más que habitan en la playa, pero que hayan en este mundo, ¿qué significa esto? Decía Billy ya que recordaba, no había nada parecido en Kaiju número 8 o en One Punch Man. ¿Que los fantasmas existen? Dijo Susano alzando una ceja. Entonces explica lo que vistes a esos entes intocables que no te atacaron, decía Billy. Solo me decían puedes verme, pero no, me tocaban y me atravesaban, decía Susano. De igual forma, estamos en este mundo y hay que averiguar qué más hay aparte de Kaijus, decía Billy. En eso, ambos en la playa de Chatarra, volverían a usar sus Omnitrix, primero Saliens y ahora los otros. Vamos. Decía Susano para ver el segundo alien. Oye, recuerda, debe recargarse el Omnitrix por lo menos 10 minutos, dime, ¿pasaron esos 10 minutos de recarga? Preguntaría Billy de ese punto. Maldito, bien, decía Susano. 10 minutos después. Los Omnitrix estarían recargados. ¿Contento? Decía Susano de la ironía activando su última Trix. A lo que un destello verde rodea a Susano y en eso, se ve su nuevo aspecto. Haciéndose enorme, piel oscura y robusta de contextura metálica, ojos verdes y un enorme cuerno saliéndola de la frente, con dientes metálicos. Graaya. Ah. Espera, este no es 4 brazos, decía Susano moviendo sus manos negras metálicas, y su boca, tenía mandíbula gigante con dientes filosos. Susano en eso corre y se mira en el metal. ¿Te hable? ¿En serio? Decía Susano quejándose a ese alien. Mira el lado bueno, podrás comer el punto metal para obtener energía, decía Billy. Pero es a quien más se madrean, es malo por naturaleza, decía Susano. Entonces haz que sea alguien temido, algo que Ben Tennyson no lograría y tú sí, usa tu imaginación, decía Billy. Bien, decía Susano, y literalmente toma con 2 manos un trozo de auto que se come. ¿Sabe a? No sé, decía Susano comiendo metal como si nada, ignorando la dureza. Y dime, ¿te recargas de energía? Preguntaría Billy. En eso, el cuerpo de Susano emite una energía verde que va al cuerno. Oh carajo, decía Susano y no tiene mejor idea que dispararlo al océano. ¡Boom! Sería la enorme explosión que detonó a lo lejos, generándose una gran aura verde de paso que despeja las nubes. Dejando a Billy y Susano con las mandíbulas abiertas, bueno, Susano más. Ok, decía que es el más madreado y malo por naturaleza. ¿Qué dices de esa potencia de ataque que acabas de hacer? Preguntaría Billy con incredulidad. Maldigo a Ben 10 por no saber usar a este alien, decía Susano sudando. Bien, Susano, debemos explotar este mundo, así que, destransformarte y vayamos a crear un medio de transporte, sugeriría Billy. Espera, antes de hacerlo, en esta forma puedo mover objetos pesados, ¿servirá para poder mover objetos pesados? Decía Susano. Bien, pero trata de no comerte las cosas pesadas, así que andando, decía Billy para empezar de una vez. ¿Qué? Decía Susano comiéndose una viga metálica. Cosa que Billy hizo un facepalm, por lo que acaba de hacer. Luego de eso, Susano en su forma Eagle, sacaría de un vehículo, asiento, motor, y levantando objetos pesados delante de Billy para trabajar. En eso, probaría el segundo alien de Billy, quien sería un ser tecno-orgánico, blanco y negro con patrones de circuito, ese era Ultra T. Y usando la chatarra que recolectaron, para moldear y armar el invento. Susano aprendió y descubrió que Eagle podía transmitir energía, no solo en su cuerno sino en partes de su cuerpo, puños, pies, ganando aumento de fuerza. Ayudando a colocar los objetos mientras Billy Ultra T moldeaba los equipos para hacer un nuevo invento. Y después de unos minutos, tendría un helicóptero casero de tamaño para una persona adulta, suficiente para caber los dos. ¿Un helicóptero? Decía Susano destransformándose. Oye, vamos a volar y ver desde arriba, aparte de saber dónde estamos exactamente desde arriba, decía Billy destransformado. Vamos, decía Susano subiendo en el copiloto. Así, Billy encendería y las hélices del helicóptero empezaría a girar. Y para su sorpresa, volaron, y pasaría por algunas ruinas de la ciudad, y viendo con sorpresa a personas uniformadas, y un enorme ser muerto con cuerpo de calamar.
El escuadrón de limpieza, decía Susano reconociendo esos trajes, además que los vehículos decían limpieza de Kaiju. Kafka debe estar ahí, ya que en este momento, debe estar trabajando, sin duda estamos en Kaiju número 8, decía Billy de estar en este mundo. Ay, y yo quería conocerlo ya, decía Susano llorando cómicamente. En eso, seguirían con el recorrido, pero al ver los carteles, se asombran de reconocer a ciertos personajes. ¿Ese es All Might acaso? Decía Susano, hombre enorme, musculoso, enorme sonrisa y cabellos en punta. Boku no Hero, otro mundo que debemos de saber, decía Billy. Pero al mirar al otro lado, habría un anuncio de lencería donde aparecía Midnight. Cámara, decía Susano, sacando una foto. Haz una copia, quiero tenerlo, decía Billy demostrando algo de su atracción a esta mujer y heroína. Luego de pasar vería de detalle las sí. Así que, estamos en Mosutafu. Claro. Playa, chatarra, decía Susano a su colega. Sí, espera, eso significa, Izuku, musulmán y matones, decía Billy. Eso no estoy seguro, pero si hubo un ataque Kaiju, seguro está en un refugio, ¿no? Decía Susano. Ok, buscaremos a Izuku en otra ocasión. ¿Qué te parece ir a ver a Tokio, en caso de ir a un depósito de chatarra y conseguir nuevos materiales? Decía Billy a su compañero. Vamos, mientras veo cómo desbloquear más aliens, decía Susano viendo su última tricks, moviendo el disco. Así, Billy se encargó de pilotear para ir a Tokio y ver desde esa altura. Minutos más tarde. ¿Este es Tokio? Decía Susano ante la enorme ciudad, superando sin duda a Mosutafu, más carteles, edificios altos, etc. Bien, en ese caso, hora de hacer turismo y gratis, ya que sin duda el mini helicóptero, fue una excelente idea en crear, decía Billy para ver las maravillas de Tokio. Pero algo que notaron, era de verse las calles vacías. Qué raro. Normalmente en los anuncios de la vida pasada se decía que aquí había tanta gente que era peor que un tráfico. Decía Susano extrañado. Sí, ¿no será acaso que? Decía Billy sin terminar, al escuchar una alarma. Peligro. Peligro. Kaiju detectado. Repito. Kaiju detectado. Ese era la alarma. Ah. Era por eso, decía Susano como si nada. De la nada, ambos ven como un edificio caería bruscamente, generándose un enorme estruendo, llamando sus atenciones. Y ambos verían el lugar del atentado, acercándose a donde está el Kaiju. Y en eso, se muestra un Kaiju de grandes proporciones, parecido a un dinosaurio enorme. Espera, enorme, mandíbula, tiene muchos ojos, hip. ¿Acaso es, el Kaiju 2? Exclama Susano comparando su diseño como en el manhwa, no había diferencia alguna. Escamas verdes y muchos ojos. No, el Kaiju número 2 debe estar muerto, ese sin duda es, el Kaiju número 6, el que posee varios elementos, decía Billy al recordar poco de ese mega Kaiju. Espera, ¿no te acuerdas del manhwa, que alguien se enfrentó a este Kaiju y murió de paso? Decía Susano. ¿Te refieres al número 2? Si es así, Isao Shinomiya lo matará para ser su arma numeral, decía Billy. Me refería a quién fue su cónyuge, su esposa, la que no aparece por eso, decía Susano. Ikari Shinomiya, respondió Billy de la esposa de Isao y madre de Kikoru. Quizás podamos hacer algo, busca señales. Decía Susano divisando abajo, viéndose a muchos del escuadrón combatir contra ese Kaiju. Hay muchos que no puedo, espera, ahí está, vestida con un traje blanco, esa debe ser Ikari, ya que su arma numeral es ese traje blanco, decía Billy apuntando hacia una mujer de cabello rubio, peinado en una cola de caballo. No fue tan difícil, decía Susano. Groar. Rugió el Kaiju, disparando un rayo poderoso de su boca, cosa que muchos del escuadrón perecen y el helicóptero se descontrola. Ah. Maniobralo. Decía Susano del pánico. ¡Ay mierda! Gritaría Billy a hacer maniobras evasivas. ¡Ah! Rápido, al edificio, podemos saltar si te acercas, decía Susano. A la orden mi capitán. Gritaría Billy yendo a ese edificio. Y al estar cerca. Saltara. Gritó Susano tomándolo de la manga, ambos en un salto épico y asustados, llegando al borde. Jerónimo. Gritaría Billy saltando del helicóptero.
y al rodar respiran pesadamente, puesto que eso tenía 50-50 de vivir o morir. Carajo. ¿Ahora qué? Decía Susano. Solo una cosa, activa tu Ultimatrix, rápido. Haré lo mismo con mi Omnitrix, decía Billy para usarlo y sobrevivir. Y antes de hacerlo, de repente, el Kaiju estaba siendo atacado por una persona, un miembro del cuerpo de defensa anti-Kaijus, y de un rango alto. Oh carajo, ella ya lo está enfrentando, no tardará mucho en ser herida de muerte, decía Billy. Y así era, se vería una escena de una mujer usando un traje, ahora diferente al de los demás, empezando una andanada de ataques contra el Kaiju. Oro. Empezó, ¿qué hacemos? Nuestros aliens son muy pequeños como si quiera hacerle algo, decía Susano de la abismal diferencia. No queda opción, debemos desbloquear a un alien, quien sea, usemos nuestro cerebro para acceder a un nuevo alien, decía Billy haciendo mover su Omnitrix con tal de desbloquear a un alienígena web pueda enfrentarse a ese Mega Kaiju. Pero en eso, el Ultimatrix de Susano, empezaría a sonar. ADN desconocido detectado, disposición inaccesible, recolección de ADN, decía el Ultimatrix. ¿Qué? Oh. Debió ser en esos momentos cuando el gigante atacó, el Ultimatrix debió absorber de su energía, decía Susano. Si es así, escanéalo, decía Billy desfriando su Omnitrix. Billy estaba desesperado, sabía que esto no sería fácil y no podría evitar salvarla, ¿acaso ella estaba destinada a morir a manos del Mega Kaiju? En eso, su Omnitrix avisa de una actualización, y ahí se vería cómo, un nuevo logo de rostro aparece, no era de cualquiera. Antoku Stark, desbloqueado, decía el Omnitrix. Sí. Susano, prepárate, es la hora de ser héroe. Exclama Billy usando el Omnitrix. Mierda, hazlo rápido Billy, ese Kaiju está furioso, decía Susano al ver que Hikaru estaría perdiendo. Y ahí, activa seleccionando a ese alien y presionó el reloj, haciendo crear un destello verde grande. En eso, el Kaiju número 6, estaba por rematar a la mujer, que estaba ahí, tirada en el suelo, y aceptando su muerte, y solo estaba en su mente, a su esposo Isao y a su querida hija Kikoro. Y solo pudo cerrar los ojos, aceptando su fin. Pero en eso... ¡pum! De repente, algo sonó, como si fuera el sonido de un golpe. Cosa que Hikaru y Shinomiya, abriría sus ojos y al ver lo que ocurrió, se quedaría en shock, al ver al Mega Kaiju tirado en el suelo. ¿Queremos? Decía la mujer sin terminar, ya que vio algo tras de ella que la haría abrir los ojos. Otro Kaiju estaría ahí. Pero su apariencia, no se parecía nada a lo que sería un Kaiju, ya que poseía forma humanoide, era blanco con partes rojas y negra, una aleta en su cabeza. Y entonces ese ser pronunció una cosa. Shia-aya. Ese era lo que pronunció. Cosa que Hikaru lo veía al escuchar esa pronunciación, se le vino a la mente un personaje ficticio que acaba con Kaijus. Y sí, se parecía a un ser que ella y de su generación conocía, era Ultraman. Y claro, ya que también hacía su pose de combate para enfrentar al Mega Kaiju. En eso, el Kaiju número 6, se levantaría, viendo con furia a ese ser que se atrevió a atacarlo. ¡Groar! El Kaiju estaría furioso, tanto que sin esperarlo dispara un rayo de plasma directo a el gigante muy grande. Cosa que el guíate se cubre de ese ataque con sus brazos, resistiendo y evitando retroceder o Hikaru morirá. Ya. Gritaría el gigante siendo Billy. Y revelaría el ataque sin problema, cosa que aprovecha en saltar y darle una patada directo a su cara, que le haría retroceder al Kaiju. Pero el Kaiju responde usando un golpe con su cola, cosa que derribaría al gigante Billy, destruyendo un edificio de paso. A lo que se recompone y se acerca directamente hacia el Kaiju y empezaría a dar puñetazos y patadas para lastimar al Kaiju. Desde la cabeza hacia el estómago, y cargando su cuerpo con su fuerza para ser arrojado y estrellado hacia un edificio. Todos verían esa asombrosa batalla, entre dos Kaijus, uno que aparentemente estaba de su lado. En eso uno del pelotón estaría por disparar a ambos Kaijus al verlos distraídos. Pero alguien le detuvo. ¿Qué haces? Baja eso ahora. Decía Hikaru de forma severa a ese recluta. ¿Qué? Señorita Hikaru, es la oportunidad de deshacernos de las amenazas, decía el recluta.
Al Mega Kaiju sí, pero el otro no. Él me salvó, y se está enfrentando a un Kaiju con número, así que, baja el arma, es una orden. Ordenaría Ikari de forma severa. El recluta bajaría las armas al igual que los otros, y retroceden ya que la batalla se ponía feroz. El Kaiju no era nada débil y aun con esa transformación, Billy tenía problemas para hacerlo retroceder. En la mente de Billy. No le queda mucho tiempo, deberé usar ese movimiento, ese eran los pensamientos de Billy. Ya que vería al Kaiju número 6 cargar un rayo en su boca. A lo que Billy imita la acción, cargando su propia energía en su mano derecha, y en la izquierda, lista para atacar. Mientras eso pasaba. Vamos Ultimatrix, Billy no durará mucho así. Decía Susano a su Omnitrix que aún analizaba el ARM. Función no disponible, espere un momento, decía la voz del Ultimatrix. Ay, no puede ser, decía Susano. Y ahí, el Kaiju no dudó en disparar su rayo de su boca. Pero Billy cruzaría sus manos, al estilo Ultraman, lanzar su rayo contra el otro rayo. Ambos rayos impactando entre sí, pero el Omnitrix de Billy empezaría a pitear. No, no ahora, no hasta acabar con él, ese eran los pensamientos de Billy al poner mucha de su energía. Ah, amigo, Ultimatrix. Decía Susano zarandeándolo desesperado. Tú vas a morir aquí, Billy. Gritaría Billy usando toda la energía y su ataque, sería atravesado y llegando directamente hacia la cabeza del Kaiju, atravesando de lado a lado. El humo se haría, y el Kaiju caería, Billy parecía que habría ganado. Billy solitaria una sonrisa, de no ser por ver, como parte del Kaiju aún se movía, cosa que su sonrisa desapareció. Ay no, decía Billy y lo inevitable sucedió, ya que se destransformó. Y Susano ya estaría a punto de usar a Eadle o a Bestia, hasta que... ADN adquirido, ahora está en el catálogo del Ultimatrix, decía la voz del Ultimatrix. Ay sea como seas. Decía Susano presionándolo, y un destello se haría. Ay, ¿qué pasó? Decía Susano deformándose, sus brazos pasando a tentáculos, una coraza recubrirlo y de la nada, un par de ojos emerger de encima de él, de paso, 3 ojos encima de su cabeza, empezando a flotar. Y el Kaiju estaría por atacar, de no ser por una esfera morada ser disparada, mandándolo al suelo a arrastrar. Cosa que alerta al escuadrón, al ver otro Kaiju pulpo flotando. HMP, esto es nuevo, pero, me gusta, decía el ser con una voz gruesa, mientras flotaba en el aire, el dial del Omnitrix estando en la parte baja de la criatura. Cosa que el Kaiju 6, trataba de recuperarse a ese ataque, aparte de curarse de la herida que Billy le infringió, ya que al tener su pelea contra ese gigante, estaría cansado y herido y ahora este nuevo enemigo, apareció. ¿Qué diablos puede hacer esta cosa? Solo estos tentáculos pueden, decía Susano. Pero se ve como un agujero morado emerge y explota bajo el Kaiju, mandándolo unos metros al aire. Ok. Eso es nuevo, decía Belcos de las habilidades de este alien. El Kaiju 6 se levanta, y embiste directo al nuevo enemigo. Pero Susano emitirá energía de su enorme ojo, y envía un ataque de plasma morado, que le explota en la cara al Kaiju. ¡Groaar! Rugiría el Kaiju para tratar de darle una tacleada o atraparlo con sus propios tentáculos. Cerca de donde está Susano forma Belcos y Kaiju 6. Estaría Billy esperando a que recargue su Omnitrix, ya que estaba esperando a que lo elimine. Me pregunto si este tendrá rayo, debía Susano. Y todos ven como la energía se acumula en su enorme ojo, y usando sus tentáculos expulsa una energía de plasma tan potente, que le arranca la cola y casi arrasa con media ciudad con línea recta. Ups, pensó Susano pestañeando para recuperarse. Cosa que grulla de furia y estaba cargando un super rayo en contra de Susano. No creo, decía Susano disparando ese rayo de nuevo, ambos ataques chocando entre sí. En eso, nuevamente un destello verde se ilumina. Y un nuevo rayo estaría al lado de Belcos. Siendo aquel gigante. Cosa que se miran entre sí y asienten. Y sin perder el tiempo, con una determinación, combinan sus ataques en contra de ese Kaiju. Rayo morado oscuro y verde se combinan, ambos chocando contra el Kaiju 6, pero, ya no era suficiente, al haber dos seres más fuertes, su rayo fue neutralizado y alcanzado. Y fue atravesado por ese rayo combinado, justamente donde estaría su núcleo, el punto débil de todo Kaiju.
Al perder su núcleo que sería su corazón, caía al suelo, rendido y muerto en medio de una ciudad destruida. Y los testigos, siendo el escuadrón, estaban sorprendidos de ver esa pelea. Increíble, acabaron con él, Decía Ikari sorprendida y atónita de ver esa masacre de kaijus. Y los demás estarían lo mismo, esos dos acabaron con el Mega Kaiju. En eso, ambos se van, volando cada uno. Billy haría lo mismo que Ultraman y Susano también se van, dejando a ese grupo de escuadrón, sin saber qué decir. Momentos después. Estarían en un callejón, los mencionados, ya que Billy supo cómo destransformarse de forma manual. ¡Ay, qué locura! No creí que... ¡Oh, me lleva!, decía Billy. Dímelo a mí, literal fui un ojo gigante. Decía Susano cómicamente. Bueno, debemos ir a Mosutazu, para ver si está Izuku, decía Billy. ¿Y cómo lo haremos? Decía Susano apuntando a los Omnitrix en recarga, y luego al helicóptero casero destruido. Suspiro, esperar a que recargue, y convertirme en XRL8, Rsa es nuestra opción, decía Billy. Cosa que saldrían del callejón y fueron caminando. 2 horas después. Ahora, no puedo más, decía Susano, que al igual que Billy, tenían calambres de piernas. Bien, debemos de haber avanzado y seguro que nuestros relojes están cargados, podemos irnos ahora, decía Billy. Y antes de ir, detrás de ellos, hay una tienda de televisión, donde se transmite las noticias. Lamento interrumpir su programa, pero se reportó de unos monstruos, se pelearon entre sí, derrotaron al Mega Kaiju, salvando muchas vidas, decía el reportero. En eso, muestran las noticias en cámaras de helicópteros, la gran batalla Kaiju. Donde Billy modo muy grande, aparece y desafío al Kaiju número 6, la gran batalla hasta desaparecer de la nada, donde Susano apareció con su nuevo alien, rayos de plasma morados y ataques de tentáculos poderosos. No sabemos qué habrá sido de estos dos kaijus que aparecieron y desaparecieron de la nada, pero de algo podemos estar seguros, al parecer el mundo pudo haber sido testigo de algo que jamás podríamos creer, kaijus defendiendo humanos, pero hay muchas teorías que podrían tratarse de kaijus territoriales o disputas de alimento, quién sabe, decía el reportero. Así, a ese lo llame Belcots, decía Susano de su nuevo alien. Fiu, nada mal, sin duda un excelente alien, decía Billy. Volvamos a casa, decía Billy. Sí, quiero más peces de To, decía Susano sin terminar, y ambos pasando a un parque. Es una broma, ¿verdad? Preguntaría Billy de ver algo que reconocería. 3 bullies, un peliverde, hacía falta resumir. Al diablo con esto, decía Susano furioso activando el Ultimatrix. A la verga con el canon, decía Billy activando su Omnitrix. Acercándose a la escena. Ponte a llorar, Deku, ahí es donde perteneces, reía un pelicienso con mirada arrogante y ojos de pupila roja. Sí, perdedor, eso eres, rió un gordito de alas. No sabes más que dar risa, rió un chico delgado con dedos largos. El niño, pecoso y pelo verde recibía los golpes con miedo y dolor, una agonía inimaginable, pero, causado por quien creía su amigo. Pero antes de seguir, de la nada los 3 infantes son oscurecidos por 2 sombras. Y al voltear, se asustan de ver a 2 enormes seres. Estoy XLR8, Susano y Billy transformados. Tronando sus puños de paso. Es hora que reciban el karma, asquerosos villanos, decía Billy. Momentos después. Los 3 matones, estarían en el suelo, tirado en el suelo. Qué fáciles perdedores, decía este sacándose el polvo de las manos. Cosa que aterra al peliverde, pensado que son kaijins o kaiju. ¿Estás bien? Preguntaría un ser parecido a un lagarto azul. Pero, ya. El peliverde grita al ver 2 seres, un escarabajo de dientes enormes y el otro una especie de velociraptor azul. Me hagan daño, no tengo nada, lloró el infante creyendo que eran villanos. Pero en eso, Billy presiona el dentro del Omnitrix, revelando su identidad al peliverde, ya que los matones están inconsciente. Tomando por sorpresa por el peliverde. Hola, saludaría Billy. Ustedes, son de mi edad, decía el peliverde sorprendido. Jeje, así es, un gusto, soy Susano Ni, se presenta Susano al pelo verde. Y yo me llamo Billy Blazkowicz, es un gusto, decía Billy saludando al peliverde. Y así,
cambiando el rumbo de la historia en muchos sentidos. De esta forma, empezaría sin saberse, la nueva vida de nuestros protagonistas. Continuará.